Muy buenas tardes a todos. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. En este día vamos a estar hablando acerca de los dones de Cristo. Los dones de Cristo. Am, Como objetivo, estamos esperando que al finalizar esta serie de estudios, hermanos, se espera que usted, el estudiante, pueda identificar y entender el propósito y la función de los 5 dones ministeriales mencionados en el texto de Efesios capítulo 4, del verso 1, si no me equivoco, hasta el verso 16. Ahora, lo que vamos a hacer, hermano, es que el día de hoy voy a comenzar yo la serie y voy a estar hablando del verso 1 al verso 11 y luego nuestro hermano Erwin Marroquín va a continuar la segunda parte de este estudio la próxima semana. ¿Qué es lo que buscamos a través de este estudio? Es básicamente, hermanos, ir preparándolos a todos ustedes para lo que va a ser el inicio del instituto. Queremos hablarle de ciertos aspectos, de ciertas cosas que son importantes que nosotros las entendamos como iglesia, y uno de esos aspectos importantes es básicamente los 5 dones ministeriales. Entonces, hermanos, esperamos que cuando terminemos esta semana y la próxima semana, usted pueda identificar, pueda entender el propósito y la función de los 5 dones ministeriales. La Biblia hace mención de 9 dones o manifestación del Espíritu a todo creyente, y también hace mención de los 5 dones ministeriales. En este día vamos a hablar acerca de esos 5 dones. Vamos a pasar al texto que nos corresponde el día de hoy, y lo que vamos a hacer, hermanos, es, déjeme traerle, vamos a ver, aquí está. Vamos a hacerlo un poquitito más grande. Ok, ahí está. Y vamos a usar la versión de... ¿pueden ver el texto, hermano? Levanten la mano. ¿Pueden ver el texto? ¿Alguien me puede levantar la mano si puede verlo? Ok, correcto. Vamos a usar la versión de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, lo que voy a hacer, hermanos, es que voy a leer el texto y luego voy a hacer algunas explicaciones de este texto. Y vamos a continuar de esa manera. Denme un aviso en 35 minutos, así no nos pasamos ni nos desvelamos tanto. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay solo un cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Voy a dar un dato histórico rápidamente de este texto para que nosotros tengamos más o menos una idea de
qué es lo que está tratando ese texto y por qué queremos hablar de este texto. Primeramente, esta epístola, hermanos, la epístola a los Efesios, se escribe muy probablemente en el año 60, 61, 62 del primer siglo. Eso nos da una idea de qué tantos años tiene este texto. Pero así como Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra todavía continúa siendo relevante. Y estas palabras son relevantes para todo aquel que ama al Señor Jesucristo y es parte de su iglesia. Las escribe Pablo, y muy posible desde Roma mientras permaneció en un arresto domiciliario. Eso lo puede usted encontrar en Hechos capítulo 28, verso 30. La historia nos sugiere que esta carta se escribe en respuesta a la influencia de nuevas filosofías religiosas en Asia Menor. Es interesante cuando usted lee las epístolas pastorales o otras epístolas de Pablo, que él siempre está tratando de incentivar y de unir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, especialmente cuando anda rondando una herejía alrededor del pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que el día de hoy los días son peligrosos y hay un sinfín de herejías rondando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguno de ustedes levante la mano? Amén. Por lo menos 2, 3. Ok. ¿Cuál es el mensaje de la epístola? Los judíos y gentiles son uno en Cristo y esta unión debe ser demostrada por el amor. Hubo un tiempo en que pues los judíos se creían el grupo privilegiado de Dios y ellos creían que solamente eran ellos. Usted va a notar, hermanos, que cuando los gentiles comienzan a convertirse al Señor a través de Pedro y luego hay un gran concilio, los judíos creían que los gentiles tenían que incorporarse y tenían que comenzar a judaizar y a ser judíos cristianos, porque ellos creían que solamente ellos eran el grupo privilegiado de Dios. En la epístola a los Efesios, Pablo dice que ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que todos somos uno en Cristo. Se hace mención de la palabra amor en 19 ocasiones en esta epístola. Entonces, los gentiles no son rechazados, es lo que está diciendo el texto de esta epístola. Y a los judíos les dice, los judíos no son los únicos aceptados. La muerte de Cristo hizo todo esto posible, que de dos pueblos se hiciera un solo pueblo. Ahora todos los de la fe en Cristo son uno y Jesucristo es la cabeza. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Que mientras nosotros tenemos dones, somos todavía el cuerpo del Señor Jesucristo y Jesucristo continúa siendo la cabeza de la iglesia. La iglesia solamente tiene una cabeza y esa cabeza es Jesucristo. En la iglesia solamente una persona es exaltado y esa persona es Jesucristo. Todo esto es muy importante porque estamos hablando acerca de una de las cosas que recibe mucha exaltación, no solamente como don, sino que aquel que tiene el don el día de hoy está siendo aún más exaltado de lo que se exalta el Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, la esencia entonces del mensaje de la epístola a los Efesios es el siguiente, que la unidad de la iglesia se logra a través de Cristo y a través de su Espíritu. Así es como se logra la unidad. Y entonces usted va a ver que en el capítulo 4, a lo que más énfasis se le da son a los dones, pero en realidad este capítulo está hablando de la unidad del cuerpo y luego se hacen mención de los dones como algo que ayuda o vamos a decir como que la escritura nos estuviera diciendo que los dones se manifiestan de una manera más apropiada
cuando el cuerpo está unido. Desafortunadamente, hermano, en los días que nosotros estamos viviendo, el cuerpo está muy desunido. Eh, el gran sinfín de filosofías huecas, de fábulas, han creado una infinidad de denominaciones y todas profesan ser la más importante y la única. La palabra de Dios aquí nos está tratando de mostrar que hay un montón de ingredientes que son de mucha importancia y que nos debemos de concentrar precisamente en esa unidad del cuerpo. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que en el capítulo 4 y en el verso 1, el apóstol Pablo comienza con una exhortación que sirve como transición entre lo que Pablo ha venido diciendo en los primeros 3 capítulos de Efesios. En los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo ha estado hablando de lo que la iglesia cree. Y luego, en el capítulo 4 en adelante, ahora Pablo va a hablar acerca de lo que la iglesia debe hacer. Entonces, en el primero es una teoría, es teoría, es doctrina, nos está diciendo qué debemos hacer, y luego en el capítulo 4 en adelante nos está diciendo cómo lo debemos hacer. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Hermano, si nosotros como creyentes, ¿ok?, dependemos de la vida de la iglesia en lugar de la otra manera, en otras palabras, cuando yo digo iglesia, es un término que nosotros equivocamos bastante. Nosotros decimos, vamos a la iglesia, yo voy a esta iglesia, yo voy a aquella iglesia, y comenzamos a pensar en el edificio, ¿ok? No pensamos en la gente, sino que en el edificio. Aquí Pablo está diciendo, hermano, que para poder mantener ¿cómo se llama? La unidad del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros necesita entender que una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho es de suma importancia. Nosotros tenemos y ahora vemos dentro de las iglesias, hermanos, que hay hermanos y hay hermanas que no viven de acuerdo con una vida digna del llamado que han recibido, pero quieren dones, quieren hablar en lenguas, quieren interpretar las lenguas, quieren interpretar sueños, quieren hacer una infinidad de cosas que tienen que ver con lo carismático que se ha introducido en la iglesia, pero nadie les ha dicho, ni ellos han entendido que dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo las cosas funcionan mejor y apropiadamente cuando cada uno de los miembros del cuerpo de Jesucristo vive una vida digna de la vocación y del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este texto, si nosotros vemos la versión, algunos de ustedes tienen la versión de 1960, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Allí está hablando de un estilo de vida. Eso es lo que significa la palabra andar. En el capítulo 2, verso 10 de la epístola de Efesios, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que sin una vida digna dentro de la comunidad de la iglesia, lo único que va a ocurrir es división. Entonces, por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y luego, inmediatamente, Pablo comienza a hablar de 3 ingredientes importantes para la unidad. La humildad. Habla de la humildad, habla de la mansedumbre o de la amabilidad y habla de la paciencia. 3 cualidades que un cristiano que vive dignamente debe de practicar: la humildad, la amabilidad y la paciencia. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes
unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu Santo, y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Aquí se hace mención, hermano, de 7 ingredientes de la unidad. El texto nos está empapado de la importancia que tiene la unidad dentro de la iglesia. Ahora yo quiero que vean ustedes es que esta unidad no se lleva a cabo tanto por que nosotros somos buena gente, sino que si tenemos a Dios en nuestro corazón, en el verso 6 dice que hay un solo Dios y Padre de todos, y dice que Él es quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. O sea que la unidad verdadera es aquella que nace de haber conocido a Cristo y de tener una relación con el Dios Padre. Es Dios el que lleva a cabo esta unidad. Es Dios quien define esta unidad. Es Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Él. Él nos ha dejado la pauta en su escritura de cómo es que fusionan todas las cosas. Ahora llega un texto, hermanos, que quisiera hacerle una especie de exégesis porque es muy importante que todos ustedes entiendan este texto. El texto que sigue, que vendría siendo el verso 7, dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo voy a leer otra vez, porque cuando usted lee esto, hermano, aunque es castellano, español, lo podemos estar leyendo y básicamente no nos dice absolutamente nada, a no ser que lo entendamos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Se los he puesto ahí, tal como está escrito en el griego original. Y vamos a ir palabra por palabra. Eni o geni quiere decir uno. Y luego de es y hecasto a cada uno. Entonces, cuando usted ve el texto original y ve la manera como ha sido traducido, usted se viene a dar cuenta que la traducción básicamente no nos está comunicando en sí lo que el texto nos está diciendo. Porque si el texto en el griego dice a uno y a cada uno de nosotros fue dada la gracia, eso está haciendo un gran énfasis no solamente a nosotros, sino que a cada uno. Este texto básicamente, la manera como debería de estar escrito es de esta manera como se los acabo de poner. Y a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí hay varias cosas que quiero compartir con ustedes. Número 1, cuando la escritura está diciendo y a cada uno, eso quiere decir que la gracia fue impartida no solamente a cada creyente, sino que a todos los creyentes. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque cuando nosotros hablamos de los dones, creemos que los dones son para ciertas personas. Creemos que los dones son simplemente para cierto grupo. No creemos que los dones son para nosotros. Es más, nosotros dudamos tener dones. Y lo que este texto nos está diciendo es que no solamente Dios nos ve como un grupo, sino que también nos ve como un individuo. El hecho de pensar, hermanos, de que
el Señor Jesucristo nos dio su metrón, como dice aquí, la medida, el metrón. El metrón, hermano, es cuando hay o cuántos hay de algo que se puede cuantificar. En otras palabras, usted imagínese cuál es el metrón o la medida de Jesucristo, y entonces usted se va a dar cuenta que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo. Entonces, no hay carencia. A Dios no se le termina la gracia. Cada creyente y todos los creyentes se nos ha dado de su gracia para que podamos contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo a través de esa manifestación del Espíritu en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, hermano, porque el día de hoy se hablan de los dones y se hablan de los dones como que si los dones simplemente fuera un privilegio para cierto sector dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Y nosotros comenzamos a desear lo que los hombres tienen en lugar de desear lo que Dios nos pueda dar o nos ha dado. Y eso es de suma importancia que nosotros lo entendamos. Entonces, el texto en el griego dice geni de hekasto gemón, a uno y a cada uno de nosotros, llámese Yeser, Carlos, Keila, Mabel, Magale, Marrosa, Marisa, Morelva, Miriam, Norma, Odalis, Erwin, Ramón, Rodolfo, Sandra, Víctor y todos los que están, a todos nos fue dada la gracia. Y mire, de acuerdo, y esto es importante, observe, de acuerdo a la medida de quién, suya. Hermanos, el día de hoy nosotros estamos viendo que los dones han dejado de ser una gracia impartida por el Señor Jesucristo y creemos que porque fuimos a estudiar para pastor, o porque fuimos a estudiar música, o porque fuimos a estudiar administración, o porque pues fuimos a la universidad y tenemos un título, o porque tenemos un negocio de relaciones públicas. Entonces todo eso nos ha capacitado a nosotros para ser efectivos en medio del cuerpo del Señor Jesucristo, y eso es lo que nos ha garantizado de que nosotros seamos personas exitosas en medio de la iglesia. Y aquí no está hablando de eso, hermano. Los dones, para comenzar, no son talentos que se han aprendido desde mucho antes que nosotros conociéramos a nuestro Señor Jesucristo. Estos dones que se nos han sido dados, la manera como Pablo lo expresa en el capítulo 4. Para Pablo, hermanos, cuando un creyente venía al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y ponía su fe en Jesucristo, recibía un paquete, recibía en medio de la gracia que recibía el ser justo, recibía salvación de la ira venidera, recibía su don para poder servir dentro de la iglesia, recibía ese llamado del que está hablando en el versículo 1, recibía el amor de Dios, recibía una infinidad, todas las bendiciones de las que habla el capítulo 1 de Efesios, todas esas bendiciones es la que un creyente recibía. Desafortunadamente, el día de hoy parece que solamente ciertas personas que miden cierta estatura, que tienen cierto color de piel o que se ven de cierta manera, son los privilegiados de poder servir a Dios. Y no es así, hermanos. Que hermanos, se le vaya eso de su mente. No, porque yo soy muy pobre y por eso no. No, hermano, no tiene nada que ver con pobreza. Usted lea la palabra de Dios y la mayoría de la gente que seguía al Señor Jesucristo eran pobres, pero eran ricos en la gracia que Dios había depositado en sus vidas. Y usted, iglesia, sí, usted, la que me está escuchando en este momento, Dios ha depositado en usted su gracia de acuerdo, no a su medida, sino que a la medida de Cristo, de lo que Dios ha impartido y ha dado a su amada iglesia. Y esa iglesia es usted.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Y a uno y a cada uno, es decir, a cada creyente y a todos ellos. La gracia los ha dotado para el funcionamiento dentro de la unidad que es la iglesia. Y esa iglesia es usted. Entonces, hermanos, observen algo, que la iglesia um, recibe a diferentes dones, diferentes creyentes, dones que no, cómo lo voy a explicar? Yo le puedo dar a usted, vamos a decir, yo tengo aquí mi teléfono, y yo voy a decir, le voy a dar un don y le regalo mi teléfono. Ese es un don. Es la manera como nosotros estamos acostumbrados a ver los dones, que se nos dio algo. Eso es lo que creemos nosotros. ¿Ok? No, aquí la palabra está hablando de que los dones fueron las personas. O sea que estas personas, estos 5 dones de los que nosotros estamos hablando en este capítulo, no es que se les dio algo, sino que ellos son los dones. Entonces la iglesia recibe personas dotadas como provisión de parte de su Señor, los cuales actúan conforme a la medida de la gracia recibida por Cristo y ejercen el ministerio para la edificación en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, estos dones de los que nosotros estamos hablando, hermano, de que fueron personas que toda su vida es el don que Dios le ha entregado a la iglesia. Tenemos aquí el don que se llama Carlos Bermúdez. Dios le dio ese don a la iglesia en Venezuela. Tenemos el don que se llama Erwin Marroquín. Ese don se lo dio a una congregación que está aquí en Costa Mesa y él es el don. Es el que se ha entregado a Dios. Y estos son los hombres que sirven y que se deben a Dios y que lo hacen por amor a Dios. Yo estoy más que seguro que si Carlos y Erwin no tuvieran llamado, es muy posiblemente que tuvieran una profesión, quizás estuvieran dedicados a una empresa, quizás estuvieran dedicados a una infinidad de cosas y quizás tuvieran más lujos, tuvieran un montón de cosas, pero no. En este momento, sus vidas es el regalo más grande que Dios le ha dado a la gente que Él llama su iglesia. Entonces, es interesante, hermano, cómo Pablo nos muestra. Pablo, si ustedes tienen su Biblia abierta, va a notar de que en el verso 1, él dice, yo, prisionero del Señor. Piense por un momento. Pablo, antes de venir al conocimiento del Señor Jesucristo, era un hombre de renombre, era respetado, era miembro del Sanedrín, era un hombre educado. Y dice, todo eso yo lo tengo por estiércol, por amor a mi Señor. Y lo dejó todo. A tal grado, hermanos, que Pablo está en un arresto. Está arrestado, vive en una casa, no está en una cárcel, pero está en una casa. Pero está arrestado, está por orden, por 2 años lo tienen en esa casa, no puede ir a ningún lado, no puede viajar, no puede predicar, no puede hacer nada. Y está en prisiones. Y está en prisiones simplemente porque predica al Señor Jesucristo. Si usted comienza a pensar, imagínese, ser un criminal, estar en la cárcel simplemente por predicar al Señor Jesucristo. Bueno, Pablo era uno de esos dones que Jesucristo le había y le dio a la iglesia, que hasta el día de hoy nosotros podemos pensar en todo lo que Pablo ha hecho e hizo por la iglesia. Yo hace unos años estuve en Roma y visité la cárcel donde Pablo estuvo en Roma. Y básicamente esa cárcel es una cueva en el piso.
a Pablo lo aventaban, a todos los presos los aventaban por un hoyito que hay en el piso. El día de hoy hay una escalera para que los turistas podamos bajar, pero a Pablo lo tiraron por un hoyito y ahí no andaban de tirarlo, o sea, de ponerlo para que no se fuera a quebrar, no, simplemente llegaban y los tiraban y es un lugar que cuando yo llegué allí, verdaderamente se me salieron las lágrimas. Se me salieron las lágrimas solamente de pensar, hermanos, que fue por lo que Pablo hizo, sufrió, por las cartas que él escribió, que nosotros ahora podemos gozar de cada una de estas palabras y la manera como Pablo se entregó a tal grado, hermanos, que la historia nos cuenta de que Pablo murió decapitado porque él era un ciudadano romano, murió decapitado, pero no solamente murió, sino que durante el tiempo que vivió para la iglesia, amó a la iglesia, se entregó a la iglesia, no se aprovechó de la iglesia, no se aprovechó del hecho de que era un apóstol. Él no estaba ahí para ensalzarse, para levantarse, no, porque el único que debe ser ensalzado es Jesucristo. Lo único que nosotros hacemos es servir a ese Cristo que fue quien triunfó en la cruz del Calvario y como triunfó, por eso es que llevó cautiva la cautividad. Es interesante ese texto que nosotros vemos allí en el verso 8, hermanos. El verso 8 es prácticamente una alusión al Salmo 68, 18. La esencia del significado de este salmo es el hecho de que un militar victorioso tiene el derecho a recibir dones. Cuando un militar iba a la guerra y vencía, él no daba dones, sino que recibía dones de la gente que él había conquistado o vencido, los cuales ahora eran sus súbditos. Pero Pablo usa esta misma imagen y ahora sugiere que Cristo conquistó a sus enemigos. Sus enemigos, el pecado y la muerte. Ninguno de nosotros podía conquistar el pecado, ni mucho menos la muerte. Jesucristo lo conquistó. Lo conquistó. Y ahora en vez de recibir dones, dice la palabra de Dios que porque conquistó, puede y da dones a los hombres. Pablo es uno de esos dones. Entonces, hermanos, ¿cuáles son esos 5 ministerios? Primeramente es el del apóstol. El verso 11 eh, nos habla del apóstol. ¿Quién es el apóstol? El apóstol, cuando la palabra habla del apóstol, es una referencia a aquellos que eran enviados con una misión divina. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 que él mismo dio, concede, le da permiso que vayan en su nombre con esa misión divina. Y por eso es que eran llamados apóstoles. El día de hoy hay mucha gente, es más, aquí en los Estados Unidos, y no es por manera de chisme, pero aquí hay una organización, ¿ok?, que se encarga de nombrar a los pastores y convertirlos en apóstoles. Y yo veo, y se los digo así, a muchos que ni siquiera tienen una congregación tratando de congraciarse con esta organización para ver si los hacen apóstoles. Y me acuerdo que había este chico que era un cantante de una organización de una iglesia bastante grande, grabó como unos 2 cassettes, pues usted sabe de que la iglesia muchas veces es ciega, es tontita, lo levantaron, lo hicieron un ídolo, entonces se fue de la iglesia, se fue a meter con otro grupo que era un grupo hereje y luego regresó a la iglesia y pues no tenía congregación, pero tenía palancas, tenía gente que lo apoyaba y de las buenas a primera, como en cuestión de un año, salió apóstol y fue nombrado apóstol por creo que la organización de los apóstoles. ¿Y para qué lo hacen? Lo hacen porque ya la gente ya no sigue ni escucha a los pastores, sino que solamente escucha a los apóstoles. Entonces todos los pastores quieren ser apóstoles porque en el apostolado nuevo que ha salido, pues hay mucho billete. Es mejor, suena mejor,
cuando dicen va a venir el apóstol Felipe Munguía que cuando dicen va a venir el hermano Felipe. ¿Quién es el hermano Felipe? Pero si escuchan el nombre apóstol, pues se escucha mejor. Entonces todo el mundo compra los mensajes de un apóstol porque creen que automáticamente al tener el nombre apóstol tienen la misión y la autoridad divina de Dios. Pero no es así, hermanos. Un apóstol servía como portavoz de parte de Dios. Tenía el mensaje de Dios y el mensaje de Dios es este mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Hermano, la iglesia de hoy en día y más los apóstoles de lo que menos predican es de la Biblia. Entonces, ¿cómo pueden decir que están hablando de parte de Dios? Un apóstol, hermano, en la Biblia era quien traía revelación y entendimiento a la iglesia, como Pablo lo hace en todas sus epístolas. Está el profeta, dice la palabra que el profeta se refiere a los que revelaban o revelan la voluntad presente de Dios. Y este es un concepto, hermano, que necesitamos entender. Un profeta es alguien que revela la voluntad presente de Dios, no la voluntad del futuro. Porque, hermanos, nuestra santificación es el día de hoy. Dios quiere que hoy cambiemos. Dios no quiere que cambiemos en el futuro. Pero da la casualidad que la voluntad presente de Dios implicaba revelar que si no hacía el pueblo algo el día de hoy, entonces en el futuro iba a venir el juicio de Dios. Entonces la mayoría de las personas piensan que un profeta solamente habla de las cosas futuras. El profeta también avisa a la iglesia de los eventos futuros de Dios. A mí me ha tocado, hermanos, en algunas ocasiones, me acuerdo cuando fui a Bolivia, estábamos 15 pastores, a mí me habían llevado junto a otro hermano como un traductor. Ellos solamente hablaban inglés y entonces nosotros teníamos que doblar su mensaje al español. Entonces yo me acuerdo, hermanos, que después de 3 días de estar ahí, todos los planes que se habían hecho por 2 años, cuando llegamos allá, no eran como ellos creían. No teníamos lugar a donde ir, a donde predicar, a donde ir a hacer el campo misionero, y entonces todo el mundo estaba medio deprimido. Y entonces, después de 3 días, el Señor me mostró algo. Yo miraba que venía algo, yo no sabía qué era. Yo no sabía qué era. Pero cuando estábamos desayunando, le pedí la palabra al hermano encargado de todos los pastores. Y le dije, hermano, ¿podría hablar? Y me dijo, sí, está bien. Y entonces comencé, me paré y le hablé a todos los pastores. Y les dije, hermanos, yo percibo que algo viene en contra de este grupo. Y yo les voy a pedir, hermanos, que oremos más de lo que hemos estado orando y que nos pongamos más de acuerdo en la oración. Y para mi sorpresa, en lugar de recibir esa palabra como tenía que haber sido hecha, se fueron en contra de mí. Pensaron de que yo los estaba ofendiendo y que yo les estaba diciendo que no oraban. Y comenzaron a hablar. ¿Quién te crees tú? ¿Que tú crees que puedes orar más que nosotros? Y bla, bla, bla. Y eso, y todo el cuento. Y entonces ya después de que terminaron de hablar y decirme un montón de cosas, yo simplemente les digo, bueno, hermanos, yo simplemente percibí del Señor que viene algo en contra de nosotros. Allá ustedes. Hermanos, en 3 días, no habían pasado ni 3 días, al segundo día, unos hermanos que estaban allí comenzaron a sentir una desesperación y un miedo y no sabían ni por qué tenían tanto miedo. Otro señor que había llegado de misionero se enfermó y tenía palpitaciones en su corazón porque estábamos a una altura como de 8,000 pies, 9,000 pies y se estaba enfermando. Al mero pastor que iba encargado de todo este grupo y había planeado ¿cómo se llama? El viaje, se le murió su papá mientras él estaba allá. Tuvo que decidir si se tenía que regresar para los Estados Unidos a enterrar a su papá o quedarse en el viaje misionero, pero si se quedaba en el viaje misionero, eso quiere decir que ya nunca más iba a ver a su papá. Y todo el mundo se metió en una gran depresión y yo calladito, porque calladito uno se ve
mejor. ¿Y qué es lo que comenzaron a hacer? Exactamente lo que les había avisado 3 días antes. Comenzaron a orar, comenzamos a hacer grupos, comenzamos a tener cultos todas las noches, a orar, a interceder y esto y lo otro, y aquí y para allá. Como 2 días después de que había ocurrido eso, el pastor encargado me llamó afuera y me dice, Felipe, solamente quiero pedirte que cuando el Señor te indique ejercer tus dones, hazlo en medio de nosotros, por favor. Y bueno, le dije, bueno, sí, yo sabía que se estaba refiriendo a todo lo que él mismo me había dicho y la manera como me había avergonzado, pero ¿qué importa? Lo que quiero decirles a ustedes, hermanos, es que si nosotros estamos bien sintonizados con Dios, vamos a entender el lenguaje del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a hacer avisarle a la iglesia, como a Gabo en el libro de los Hechos, que venía una gran hambruna y dice la palabra de Dios que sí se cumplió, pero los hermanos no sufrieron hambre. ¿Por qué? Porque se prepararon, porque había un profeta de Dios en medio del pueblo. Está el evangelista, hermano. El evangelista es una persona que tiene una habilidad para predicar el evangelio de Cristo y gana a las almas. Yo he conocido a mucha gente que no tienen absolutamente ninguna educación, no tienen ningún entrenamiento, pero tienen una gran pasión por ir a la calle y los insultan, los ofenden, les tiran cosas, esto y lo otro, pero ellos tienen una habilidad tremenda para ganar a las personas a que vengan al Señor Jesucristo. No solamente el evangelista predica y tiene esa gran habilidad, sino que planta nuevas obras y además de eso instruye a otros cómo hacer lo que él hace. Entonces, esos son 3 de esos dones de esa gente que Dios le ha dado a la iglesia para que la iglesia tenga esa unidad. Pero además de eso está el pastor. El pastor es una persona dentro de la comunidad local y que provee supervisión, provee aliento, provee guía, provee cuidado, protege. Hermano, es triste ver, hermanos, como cuánta gente el día de hoy se llaman pastores y no hacen ni siquiera uno de estos que yo les estoy diciendo. Se han dedicado, los pastores de hoy se han dedicado a escribir, a dar, ¿cómo se llama?, conferencias, a hacer una infinidad de otras cosas y lo último que hacen es dar aliento, dar guía, cuidar y proteger a la gente por la que Cristo murió. Y luego está el maestro. El maestro, hermano, es uno que provee instrucción y ayuda para aplicar la verdad revelada de Dios. Eso es lo que hace un maestro. El maestro siempre se anda buscando maneras de cómo hacer las instrucciones de la palabra de Dios prácticas para que la gente las pueda poner por obra. Se preocupa por perpetuar esa revelación a las nuevas generaciones. Ahí tenemos, hermanos, y hay que Dios las bendiga, la verdad, los maestros de nuestras iglesias, verdaderamente. Una iglesia que tiene maestros es una iglesia que está siendo edificada. Es triste, hermano, como allá por 1900, yo diría 85, por ahí, entró al seminario bíblico una nueva teología que no habíamos escuchado anteriormente, pero que se llamaba el igle crecimiento, una nueva teología. Entonces, esta igle crecimiento trataba de cómo o cuál es el fenómeno, las cosas que ocurren cuando una iglesia crece y crece a montones. Entonces, muchos pastores del área de aquí de los Estados Unidos se fueron a Corea y fueron a sentarse por no sé cuántos meses con el pastor Paul Yogi Chong. Y allí aprendieron todo el concepto de los grupos pequeños, las células y esto y lo otro, y lo trajeron acá y lo introdujeron en el seminario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Es que la iglesia abandonó la escuela dominical, abandonó el discipulado, abandonó todo lo que tenía con discipular y formar
a la gente. ¿Y qué es lo que se dedicaron a hacer? Se dedicaron a llenar las bancas. Se dedicaron a llamar a toda la comunidad y les decían, vengan, nosotros los invitamos, vengan como sean, no importa qué religión sean, no se preocupe de sentirse mal, aquí no le vamos a acusar, aquí no le vamos a condenar, así que ustedes solamente vengan. Y entonces la iglesia desde entonces se ha dedicado a ir creciendo, ir creciendo y creciendo y creciendo a tal grado, hermanos, que ahora tenemos un montón de mega churches que han sido compuestas de todos los miembros que se han ido de las iglesias chiquitas y están en las mega churches. ¿Por qué? Porque pues ahí no se condena, ahí no se habla de otra cosa, sino que sea solamente la esperanza y las cosas positivas de la Biblia. Entonces, el maestro, hermano, se preocupa por perpetuar esa revelación de Dios, la revelación que ya se nos fue dada. No trae nuevas revelaciones como el profeta o el apóstol, sino que aplica y propone el aspecto práctico de esa revelación que se nos fue dada. Edifica la iglesia y ayuda a identificar el error de la verdad. Eso es lo que hace un maestro. Eso es lo que hace. Entonces, hermanos, como conclusión, quiero decirle dos verdades que tienen que ver con estos 5 dones. Que ninguno de estos dones ha sido dado a la iglesia para estar sobre la iglesia, sino que fueron dados para servir. Hermano, si usted tiene un don, usted no se crea más que nadie en la iglesia, porque ese don se manifiesta en usted, porque usted está allí para servir. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 23:11, dice, el más grande entre ustedes, por lo menos el que se crea más grande de ustedes, debe servir a los demás. Usted está allí, no para ser servido. Mire, hay mucha gente que quiere tener dones para que cuando ellos caminen, todo el mundo se desmaye. Porque cuando ellos llegan, cantan, predican, entonces la iglesia sí es bendecida. ¿Por qué? Porque están allí para ser exaltados, venerados. No, eso, hermano, esas son tonterías. El más grande, el que se crea más grande, si usted se cree grande en la iglesia, entonces dedíquese a limpiar el piso de la iglesia, a barrer, a organizar las sillas, a esperar a los hermanos, ayudarles, a traerles agua, ayudarles a los ancianos, ir a visitarlos. El que se crea más grande entre ustedes debe servir a los demás. Esta es una gran verdad. O sea, que están en la iglesia para servir, para servir. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:2, verso 2 y verso 4. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere y no forzadamente, hermano. ¿Cuánto pastor yo he conocido que están en el pastorado forzadamente, simplemente porque si no siguen ahí, pues tienen que ir a buscarse un trabajo o porque ahí les pagan? Mire lo que dice Pedro, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtese, no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Hermano, nadie que imite a Cristo, que se deba a Cristo, puede ser ejemplo de los que están en la iglesia. La gente va a la iglesia para que aprender de sus líderes cómo es que se ama a Dios, cómo es que se busca de Dios, cómo es que se ora, cómo es que se sirve. ¿Me explico? Entonces, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Así que, hermanos, estemos gozosos. Si usted tiene un don, si usted ha sido escogido para servir, sienta un gran privilegio. Sienta un gran privilegio, pero no por la posición donde usted está, sino porque Dios le ha permitido a usted servirle a los demás. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Vamos a comenzar a preguntar en este momento con referencia de los dones. Y se acuerdan, les dije que es nuestra expectativa que entre esta clase y la que va a comenzar el próximo jueves, usted pueda identificar, entender el propósito y la función de estos 5